seguimos con un tema también que es muy crítico en Colombia y es desmielinizantes. Lo seguimos tratando como enfermedades huérfanas porque son muy poquitos los pacientes que tienen este tipo de enfermedad y el impacto que también tienen en el paciente es absoluto en su red de apoyo y demás. Entonces viene la doctora María Isabel Reyes Mantilla, médica neuróloga, especialista en neurología, profesora asociada del Johns Hopkins Medicine USA, neuroinmunóloga de CAIRE IPS, con una charla muy interesante identificando enfermedades desmielinizantes, evolución de la asistencia sanitaria integral. Doctora María Isabel. Por favor, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Vamos a cambiar un poco de tema, aunque yo prometo mostrarles algo más del espectro también con algún caso pediátrico. Y a pesar de, como lo mencionaba una de mis jefas, doctora Belsi, es que a pesar de que estas enfermedades son huérfanas, vamos a hablar de las huérfanas más prevalentes en nuestro país, que incluso en algunos escenarios por eso no terminan siendo tan huérfanas. La identificación de esta patología importantísima porque muchas veces el rótulo se da bajo el diagnóstico de esclerosis múltiple. Muchos de ustedes están más en relación con el paciente reumatológico, saben el problema de esta poliautoinmunidad y de repente esta poliautoinmunidad no siempre se manifiesta como una sola entidad. Entonces aquí les voy a mostrar un poquito de este popurrí de lesiones desmielinizantes, cómo hacemos el enfoque y que tenemos también algunos datos muy corticos de nuestra cohorte de CAIRE. El día a día entonces, esto es uno de los casos, una mujer de 43 años, ingeniera de sistemas, casada, diestra. Ingresa porque inicialmente presenta un cuadro de adormecimiento, unas parestesias que empiezan en la pierna izquierda, van aumentando en extensión, después van a comprometer el pie, los síntomas aumentan en intensidad, a las 2 semanas ya estaba refiriendo que la sentía hasta la región abdominal, no tenía hasta ese momento debilidad u otros síntomas motores, es valorada por neurología en consulta externa y la remiten al servicio de urgencias. En ese momento no había alteración de esfínteres. Evaluada al mes de inicio de los síntomas, aquí les estoy mostrando un esquema del examen neurológico que tenía la paciente. Aquí el pointer es con qué me funciona el láser, discúlpame. Acá. Perfecto. Listo. Tenemos entonces que en cuanto a fuerza estaba preservada, teníamos algo de reflejos exaltados, clonus en ese miembro inferior izquierdo, en escala de discapacidad, que para nosotros esto es bien importante porque quisiéramos que nuestros pacientes estuvieran en 0. Ella ya en este punto tenía una escala de 1.5 por los diferentes hallazgos que les estoy mencionando al examen neurológico y la síntesis de ese examen neurológico es que tenía presencia de disminución de vibración, sensación vibratoria bilateral, alteración en esa sensación epicrítica y con una respuesta plantar extensora. Con esto entonces se hace una primera toma de resonancia, les voy a mostrar es dónde está el dinero porque esto siempre me decían mis profesores, ve dónde está la plata, es en médula. Aquí igual les quería traer las imágenes en este cerebro que son imágenes con las que en el mundo de desmielinizantes estamos bastante de alguna forma familiarizados. Tenemos principalmente aquí en imagen unas lesiones, hay algunas de ellas que son en sustancia blanca profunda, pero que son ovoideas. Este es un ejemplo de esta lesión periventricular que se está irradiando del ventrículo perivenular. Aquí tiene un ejemplo de lo que ustedes en la literatura van a leer o encontrar como lesión yuxtacortical que también se aprecia aquí en la corteza insular izquierda. Pero como yo les dije que les iba a mostrar dónde estaba realmente el dinero con la lesión y en uno de los territorios que para nosotros como neurólogos es más preciado que en nuestra médula espinal. En esta médula espinal teníamos entonces en las diferentes secuencias la más sensible que es este sagital T2 STIR, donde ustedes ven aquí la lesión hiperintensa a nivel de médula torácica,
Esta resonancia fue tomada al mes del inicio de los síntomas, entonces no estábamos realmente apreciando tanta captación del medio de contraste. Y en los cortes axiales veíamos lo que clásicamente se había descrito o se describe en la literatura como una mielitis transversa. Ya también nos estamos alejando de esta terminología, pero quiere decir que la inflamación no me compromete toda la médula espinal, sino solamente una porción de esta médula espinal. Con eso, si nosotros aplicamos criterios diagnósticos, tenemos una diseminación al momento en espacio. ¿Por qué? Porque les estoy mostrando que hay lesiones en múltiples segmentos. Ya esta mañana tuvieron un abrebocas con la charla de la doctora Adriana Casallas. Hicimos más exámenes de laboratorio, dentro de estos una punción lumbar, en la cual había algunos cambios inflamatorios muy leves. Ustedes ven unas células de 8, deberían estar menores de 5, proteínas normales, glucosa normal y unas bandas oligoclonales, o sea, evidencia de esta inflamación intratecal. En un patrón 2 quiere decir que solamente las estamos encontrando a nivel del líquido cefalorraquídeo, que nos dan de alguna forma un poquito más de especificidad para hablar de patologías como esclerosis múltiple, si bien puede igual encontrarse en otras enfermedades. Dentro de otros exámenes que hicimos nos dimos cuenta que había una deficiencia de vitamina D, otros anticuerpos, porque igual recordemos que había debutado con una mielitis, antimoca, coprina 4 eran negativos, unos potenciales evocados visuales que también ya nos estaban hablando que en ese momento eran normales. El panel reumatológico que se hizo inicialmente fue también normal. Ella era una persona muy temerosa de iniciar manejo modificador de enfermedad, y yo aquí les voy a hacer una gráfica en el tiempo. ¿Qué pasa cuando precisamente no hacemos una intervención temprana en este grupo de pacientes? Y es que yo les estaba hablando en esa gráfica inicial de lo que para nosotros significa esa escala de discapacidad. Esa escala de discapacidad va hasta 10, que es cuando el paciente fallece, pero digamos tenemos este techo de 4.5 porque muchas veces una vez alcanzamos ese 4 es muy difícil para la progresión o esa fase progresiva de la enfermedad, que igual arranca desde momentos muy tempranos. Entonces, hace un primer ataque en ese año 2009, ella en ese momento decide que prefiere quedarse en observación clínica, hace un segundo ataque en el 2011, un tercer ataque en el 2000, 6 meses después, ahí empezó a ser manejada con medicamentos de plataforma. Siguió en manejo con tratamiento de plataforma, incluso yo la conocí aquí en este momento en el entrenamiento que la conozco, es en este punto. O sea, para ese punto, miren, en casi 10 años de enfermedad ya era una persona muy joven que estaba acumulando bastante discapacidad. Ella nos llega en ese punto con esta resonancia. Recuerden ustedes previamente su resonancia, si teníamos algunas lesiones escasas de alguna forma de sustancia blanca. Aquí veíamos una lesión muy característica, como está captando el medio de contraste en este realce en anillo incompleto, periventricular. Ya en ese momento decimos ya no podemos esperar más, necesitamos que usted esté en una alta potencia, la perfilamos para esa alta potencia. Uno de los exámenes que monitorizamos por eventualmente el riesgo muy bajo que hay de una infección, la infección por el virus JC, que es la encefalopatía multifocal progresiva, ella tenía un JC positivo. Adicionalmente hacemos una prueba de interferón para tuberculosis, la cual también sale positiva, aunque tenía una radiografía normal, finalmente la dejamos como una tuberculosis latente. Esta paciente la perfilamos para terapia anti-CD20, la cual decidió empezar después de hacer el manejo apropiado de esa tuberculosis latente. Entonces, estos criterios de esclerosis múltiple han ido cambiando en el tiempo. Aquí, desafortunadamente, no les puedo traer la publicación del 2024 porque no sabemos por qué todavía no ha salido, porque nos la mostraron y socializaron desde octubre del año pasado. Pero básicamente es para hablarles de qué es esa esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad que es tanto neuroinflamatoria como neurodegenerativa, desmielinizante, que tiene riesgo de recurrir en el tiempo. Y básicamente los diferentes criterios
que han ido cambiando y actualizándose a medida que pasa el tiempo, quieren aumentar la sensibilidad para hacer un diagnóstico más precoz, para empezar tratamiento temprano, sin necesariamente caer en ese espectro donde sean poco específicos y donde nos den posibilidad a tener alta tasa de falsos positivos o pacientes que están mal diagnosticados con la enfermedad, que dependiendo de las cohortes más o menos van a ser de un 10 a un 20% de los pacientes. Entonces tenemos que para que una persona que le da un primer evento desmielinizante tenga un riesgo de recurrencia, pues tienen que aparecer lesiones en diferentes espacios de su sistema nervioso central. En la nueva actualización aparece nuestra quinta topografía, que es el nervio óptico que estuvimos esperando por mucho tiempo, y adicionalmente que tengamos algún factor de riesgo en diseminación en tiempo, o sea que haya una inflamación que sea crónica. ¿Qué nos habla de inflamación crónica? Uno, la presencia de bandas oligoclonales, o sea que haya este pool de anticuerpos en líquido cefalorraquídeo. Y un segundo ítem como biomarcador radiográfico es que haya la presencia de lesiones que estén captando el medio de contraste, porque esto nos habla que al menos algunas de esas lesiones se formaron en un tiempo diferente a las que no están captando el medio de contraste. Con esto entonces les hablo que nuestros queridos profesores en ECTRIMS del año pasado nos comparten que se viene de nuevo con los criterios McDonald 2024. Vemos que seguimos teniendo fenotipos bien interesantes como los síndromes radiológicos aislados. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos la foto, pero la persona no ha tenido síntomas. Y esto es muy similar a lo que ocurre, por lo menos en cáncer, donde tenemos una citología normal y no vamos a esperar a que el paciente en ocasiones haga síntomas de cáncer de cuello uterino para que decidamos tratarlo. Es algo similar. Nos agarramos del biomarcador, tenemos que ser muy juiciosos porque tienen que tener unas características especiales para que en estos casos donde solo tenemos presencia de lesiones desmielinizantes decidamos empezar un tratamiento especial. Ya les mencioné en las diapositivas previas cómo el nervio óptico también va a ser incluido dentro de las topografías que debemos prestarle atención o que las tomamos como lista de chequeo para hablar que hay una diseminación en espacio. En algunos casos, lo que busca la actualización es simplificar los criterios para que el diagnóstico se haga más sencillo y en algunas poblaciones especiales también mejorar la especificidad, sobre todo, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a personas mayores de 50 años. Esto, la única razón es porque cuando uno está viendo tantas imágenes o tantas resonancias en personas que tienen más factores de riesgo cardiovascular, vemos que de repente el análisis de esta resonancia a veces no es tan sencillo porque empiezan a haber cambios por vasculopatía que a veces pueden semejar estas lesiones de sustancia blanca un poco más grandes porque empiezan a coalescer, que es difícil entonces diferenciar la esclerosis múltiple. Por lo tanto, la guía nos llama la atención en, ojo a estas personas, de pronto busquemos más evidencia, porque hay personas con migraña, hipertensión, diabetes, que eventualmente pueden tener bastante carga de lesión de sustancia blanca, que no necesariamente es esclerosis múltiple. Lo otro, en la población pediátrica, siempre buscando estos otros biomarcadores que nos van a permitir hacer el diagnóstico diferencial, porque algunos autores siempre nos dicen casi que la esclerosis múltiple termina siendo una enfermedad de exclusión. O sea, tengo que yo estar muy seguro que he descartado todas las enfermedades que pueden mimetizar o pueden darnos desmielinización para que yo me case con este diagnóstico. Con esto entonces, algunos de estos otros ejemplos de qué se ha venido en cuanto a biomarcadores, ya que estamos hablando aquí en el simposio de innovación. Para nosotros la calidad de la imagen es supremamente importante, ya no nos quedamos con las secuencias convencionales, tenemos algunas secuencias que nos permiten esclarecer incluso algunas características de estas lesiones que las hacen más específicas para la enfermedad. Entonces aquí les tengo un ejemplo de una vena central, un signo de la vena central y cómo esa inflamación en esclerosis múltiple va a ocurrir de forma perivenular a nivel periventricular.
Aquí también hay un aro paramagnético en una de estas lesiones desmielinizantes que nos habla cómo estos macrófagos están comiendo, si están generando toda esta inflamación por este acúmulo también de hierro alrededor de esa lesión crónica, que también se vuelve un biomarcador específico cuando la encontramos, y a veces algunos de ustedes que nos acompañan en junta nos escuchan hablar de estos hallazgos y pues nosotros nos emocionamos un poco, pero aquí se los muestro para que cuando nos escuchen en junta se emocionen también. De esto entonces tenemos que establecer qué termina siendo una recaída clínica, y con hablar de qué es una recaída clínica es importante tener varias características. Entonces, primero, que sea un síndrome que nosotros en neurología reconozcamos que puede ser clásico de desmielinización. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona no puede ir con dolor de cabeza, ¿sí? Entonces, de ellos, ¿cuáles son? Usualmente síndromes que sean sensitivos, entonces se me adormeció el brazo, como que perdí la fuerza en una pierna, empecé a ver doble. De esto, usualmente van a ser monofásicos, que quiere decir que una vez empiezan los síntomas, ellos van a evolucionar en el tiempo y después van a tender a mejorar, cuando estamos hablando en estos fenotipos recaída-remisión. Hallazgos típicos como los que les mencioné, o sea, cuadros típicos sensitivos, motores de alteración esfinteriana, alteración cerebelosa, de evolución aguda o subaguda, probablemente más subaguda, o sea, clásicamente estos síntomas empiezan en días, más o menos a la semana tienen su nadir y eventualmente empiezan una recuperación. Es una bandera roja cuando el paciente dice, no, es que yo estaba perfecto y a los 30 segundos estaba hemipléjico. Nosotros ya eso nos está llevando a pensar por lo menos en etiología vascular, o el caso en el cual los síntomas llevan 2 años en progresión, si bien podrían ser fenotipos progresivos de enfermedad, digamos, eso para nosotros siempre va a ser un signo, una bandera de alerta. Deben estar estable por lo menos 30 días antes de que dé otra recaída. Y estos síntomas típicos, que ustedes saben que cuando en medicina hablamos de típico y atípico, usualmente es porque estamos hablando de grandes cohortes y de qué se ha observado, qué se ha apreciado en esas grandes cohortes. Entonces, estos son datos del Embase, registro de más de 15.000 pacientes, donde nosotros nos damos cuenta que si vemos aquí en esta siguiente tabla, cuál es el predominio o la prevalencia de los tipos de síntomas que hacen los pacientes. Usualmente los síntomas sensitivos es la causa principal o el debut clínico principal. De hecho, en ocasiones, por eso es que puede pasar desapercibida, porque no, como que se me durmió el brazo, me duró 3 días y después yo me mejoré. Yo no voy a consultar por eso, porque me dijeron que había dormido mal o que era algo posicional. Sin embargo, después de eso se nos vienen clínicas interesantes como la piramidal, que básicamente hace alusión a cuadros de debilidad, y la visual, que tal vez con nuestros colegas en reumatología vemos con más frecuencia en los pacientes que hacen neuritis óptica, pero que también tienen uveitis y que pueden tener algunas otras manifestaciones de enfermedad reumatológica, a veces overlap con estas enfermedades desmielinizantes. ¿Qué se vuelve entonces más típico o qué esperaríamos nosotros ver o qué vemos con frecuencia con estos pacientes? Entonces, de estas neuritis ópticas, usualmente es un defecto que tiende a ser unilateral, una disminución subaguda, o sea, en días de agudeza visual con dolor en la movilización del ojo, que llamamos oculodinia, que hacemos un examen oftalmológico y usualmente esa pérdida de visión tiende a ser leve. ¿Hay casos severos? La respuesta es sí, pero lo usual es que sea leve. ¿Qué termina siendo atípico? Casos en los cuales hay neuritis bilateral de inicio o casos que han sido progresivos en el tiempo, porque ya incluso nos lleva a pensar en etiologías incluso hasta genéticas como el Leber. En cuanto a los síntomas de cerebelo, hay algo que nosotros en paciente joven vemos con alguna frecuencia. El paciente dice, de repente yo estoy viendo como doble, y vemos, y cuando estamos viendo que el paciente está doble, un ojito le da como por un lado, el otro ojito le da por el otro. Esto lo llamamos una oftalmología internuclear. Cuando es súbito, es usualmente de etiología vascular en un paciente que tenga factores de riesgo cardiovascular, pero cuando es insidioso en unos días, esto para nosotros es esclerosis múltiple hasta que no se demuestre lo contrario. Lo mismo ocurre con esta mielitis parcial como la que les mostré en el caso clínico. Entonces, usualmente son síntomas usualmente sensitivos, de duración en el tiempo, pueden o no comprometer esfínteres.
Hay algo característico y es el signo del Hermite, que significa que el paciente les va a contar que cuando él fleja el cuello, siente un corrientazo abajo entre interescapular, que no necesariamente es específico de esclerosis múltiple, porque cualquier lesión cervical puede llegar a darles un Hermite, pero sí con alguna frecuencia o con una más alta frecuencia la vemos en pacientes con esclerosis múltiple. Y con estos camaleones, entonces, ¿qué otros escenarios clínicos nos enfrentamos? Acá entonces les traigo otro caso clínico. Esta es una mujer de 56 años, proveniente de zona rural del Tolima, diestra. Ella cursaba con un cuadro un poquito más largo, 12 días, en el cual empieza a sentir débil la pierna izquierda. Después de eso empieza a sentir débil la pierna derecha, después de eso hace cambios en la sensibilidad, que empieza en pies, sube hasta región abdominal, presenta un cuadro de retención urinaria y después queja parapléjica. Esto para nosotros es un signo de alarma, que el paciente ya no esté ni siquiera caminando. Los síntomas siguen progresando. Recuerden que era una persona que estaba viniendo de zona rural, y cuando evaluamos la paciente en ese momento estaba cuadraplégica. Hacemos una punción lumbar que muestra que tiene un proceso inflamatorio con 95 células, recuerden que les hablé del corte de 5, una glucosa consumida y unas proteínas bastante elevadas, dependiendo del laboratorio, pero usualmente si está por encima de 45 está elevada, tenía proteínas de 514. Esta es la resonancia que tenemos de esta paciente. Si ustedes recuerdan más o menos cómo era la distribución de las lesiones en esclerosis múltiple, aquí yo les estoy mostrando un patrón bastante diferente. Ya no estamos viendo tantas manchitas, de hecho no estamos viendo ninguna de estas lesiones periventriculares. Si les llama la atención y me creen, lo que estamos viendo acá es una lesión que empieza en la parte más baja de ese tronco encefálico y que se va a extender. Miren cómo aquí en este sagital se aprecia que a nivel del bulbo raquídeo ustedes ven ese cambio de señal y ese cambio de señal sigue descendiendo. Ese cambio de señal descendía incluso hasta la totalidad de la médula torácica. Cuando podíamos o veíamos las secuencias con alteración de medio de contraste, veíamos que la lesión no solo tendía a ser central en esos cortes axiales, que es otra pista importante. No sé si recuerdan nuestro primer caso, donde la alteración en la señal la estamos apreciando más hacia la periferia, aquí es muy central, y esto para nosotros de entrada vamos a decir, esto ya no es esclerosis múltiple, así incluso tengamos anticuerpos negativos, esto es otra entidad a la cual realmente le tememos bastante, porque impacta mucho más tempranamente en la discapacidad de los pacientes. Aquí pedimos unos anticuerpos especiales, que son los anticuerpos aquaporina 4, en el caso de ella que salen positivos. Esta aquaporina 4 es una proteína de agua, de canales de agua, los cuales están distribuidos por todo el cuerpo. Los aquaporina 4 tienen mayor expresión a nivel del sistema nervioso central en sitios como los nervios ópticos y todo el canal periependimario. Entonces es la razón, esas células del epéndimo que van por toda la mitad de los ventrículos y más abajo en médula espinal, es la razón por la cual vemos lesiones que son muy largas. Son lesiones, usualmente es una patología que tempranamente activa cascada de complemento, por lo cual tiende a hacer procesos inflamatorios que son supremamente agresivos y muy destructivos. En este caso entonces el tratamiento pues va a ser un poco diferente, porque es importante tener en cuenta estos camaleones, porque es que si hay medicamentos para esclerosis múltiple que si yo los pongo en este tipo de pacientes incluso pueden inducir una recaída y aumento en la severidad de los cuadros. Entonces, por eso es muy importante estar pensando siempre en los diferenciales. Yo les mostré un caso un poco, más típico para neuromielitis óptica, pero a veces incluso pueden ser muy sutiles porque las lesiones desmielinizantes en neuromielitis óptica también pueden ser de segmento corto parecidos a esclerosis múltiple. Entonces, casi que por norma, siempre que estamos evaluando un paciente con enfermedad desmielinizante, solicitamos estos anticuerpos aquaporina 4. De estas banderas rojas que tenemos, entonces, ¿qué tiende a estar en contra de que sea esclerosis múltiple? Cuando la neuritis óptica es bilateral, ¿hay esclerosis múltiple con neuritis óptica bilateral? La respuesta es sí, pero es menos frecuente.
Cuando nosotros en el fondo de ojo y nuestros colegas de oftalmología de entrada están viendo que esa papila está muy inflamada, que es lo que llamamos papilitis, usualmente las neuritis ópticas de esclerosis múltiple tienden a ser posteriores o retrovulvares, entonces se nos vuelve un signo de alarma. Cuando la mielopatía es larga, como la que yo les mostré en el caso clínico, o sea, cuando estamos comprometiendo más de 3 segmentos vertebrales, y en un escenario, que es el siguiente caso que les voy a mostrar, cuando el paciente está muy adormilado o cuando está haciendo cambios comportamentales, que tampoco es el debut usual de la esclerosis múltiple. Aquí les traigo una serie de fotos y de imágenes de cómo, a pesar de que tenemos lesiones de sustancia blanca, sí lucen diferentes a las que típicamente vemos en esclerosis múltiple. Algunas de ellas, que pueden ser un poco similares, estas yustacorticales, pero por lo menos cuando tenemos alteraciones más en estos núcleos de la base y el diencéfalo, cuando tenemos lesiones que van como por todo el tracto corticoespinal o son muy edematosas o que a veces se describen como que son lesiones como en nubecitas o de forma como de Claudi, esto va a ser más asociado a este espectro de enfermedad de neuromielitis óptica. ¿Por qué les hablo de espectro de enfermedad de neuromielitis óptica? Porque uno quisiera que todos estos pacientes tuvieran un anticuerpo positivo. Por clínica nosotros identificamos cuáles son las banderas rojas para pensar que esto no es esclerosis múltiple y tenemos los criterios diagnósticos donde nos hablan si un paciente ha tenido clínica de neuritis óptica bilateral o una mielopatía o mielitis longitudinalmente extensa como la que les mostré en el caso previo, esos pacientes ya nos cumplen criterio clínico para hablar que hay sospecha de que no es esclerosis múltiple la enfermedad desmielinizante que tienen, sino que es una enfermedad del espectro de neuromielitis óptica. Si a ese paciente yo le hago anticuerpos, salen positivos, listo, yo no tengo lío, ya lo diagnostico con la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa en nuestro medio? Y eso ahorita lo estaba hablando con la doctora Adriana, es que uno quisiera que las tasas de seropositividad fueran más altas, pero como esto depende del tipo de laboratorio donde hagamos los exámenes y depende también del tipo y el método, si bien ya en Colombia tenemos método basado en células, que es el método preferido porque es más sensible, de repente la detección, solamente si es por inmunofijación, es menos sensible que si lo estamos haciendo por fax, o que lo estamos haciendo básicamente en citometría de flujo en vivo, y esa es una herramienta que no tenemos disponible aquí en Colombia, sino que hay que mandar esas muestras a Estados Unidos, entonces eso nos baja la sensibilidad o el rendimiento de estos anticuerpos, también el momento de la toma del anticuerpo es muy importante. Entonces de la cohorte que ha liderado mi querida amiga doctora Adriana Casallas, si bien hay más de 200 pacientes con enfermedad del espectro de neuromielitis óptica, un porcentaje muy pequeño realmente son seropositivos, o sea, tienen estos anticuerpos aquaporina 4, o los otros que son los anticuerpos de mielina asociado al oligodendrocito, de la glicoproteína del oligodendrocito, que el nombre cortico de eso es MOC, una prevalencia mucho menor de seropositividad. Otros biomarcadores, y por eso no sé si aquí en el auditorio tenemos a nuestros colegas de oftalmología, por eso los estamos persiguiendo y llamando y quisiéramos también que fueran parte de nuestras juntas, porque para nosotros la valoración de ese nervio óptico con las diferentes técnicas, ayer hablaba con uno de mis colegas neurooftalmólogos y yo me decía, no, pero también vea los campos visuales y vea también la foto del nervio óptico, no le preste solo atención a la tomografía de coherencia óptica, pero es que esta OCT sí se vuelve parte de las herramientas diagnósticas porque es una excelente forma de analizar el nervio óptico. Aquí les tengo 2 ejemplos de cómo no solamente la utilizamos para diagnóstico de glaucoma, para nosotros en neurología, incluso para un diagnóstico grande o el diferencial casi que de muchas enfermedades, no solamente las neuroinflamatorias. Aquí en este primer ejemplo le tengo ustedes aquí están viendo que esto está en rojo, aquí evaluamos nervio óptico derecho, aquí evaluamos nervio óptico izquierdo, esta es la fotico del nervio óptico y esta es una mirada lateral. Ustedes ven que está en rojo, rojo quiere decir que está malo, ¿no? Y pues malo es porque está atrófico, está menor del percentil 1. Esto es lo que le pasa a estos nervios ópticos de una persona con neuromielitis óptica después de la inflamación. Quedan casi que destruidos y muchos de estos pacientes están ciegos.
Si yo lo comparo, y esto es un caso algo agresivo de esclerosis múltiple, me sirve porque si bien hay un compromiso bilateral de ambos ojos, sí puedo ver que de repente no es tan severo el compromiso, y también cuando yo empiezo a ver por sectores el nervio, hay una predominancia de ese adelgazamiento hacia el cuadrante temporal, que se vuelve una pista para pensar que de repente esto es más patrón de esclerosis múltiple. No es específico para esclerosis múltiple porque esta atrofia temporal también la vemos por lo menos en neuropatía óptica de Leber, pero sí se nos vuelve formas, además de los biomarcadores líquidos en sangre, de poder hacer ese diagnóstico diferencial. Y le pasa a los más chicos. Entonces escuchábamos la gran conferencia que nos dio nuestra colega en reumatología pediátrica. No hay muchos neuroinmunólogos pediatras, de hecho creo que acá en Colombia no hay ninguno. Y es la razón por la cual nosotros cuando nos entrenamos en el fellow nos toca ver también a los chiquitines. Usualmente los vemos más de forma intrahospitalaria cuando están haciendo el debut de la enfermedad. Aquí les traigo un caso que vi durante mi entrenamiento en el fellow. Tenemos un chico de 11 años, era un chiquitín de raza negra. Presentó inicialmente un cuadro de 4 días de cambios en sensibilidad. Inicialmente empiezan en miembros inferiores, empieza a referir a alodinia, que quiere decir que medio le tocaban la pierna y en vez de sentir que lo rozaban, sentía mucho dolor, y luego de eso sí desarrolla franca debilidad, empieza a ser incapacidad para la marcha. Al ingreso, o sea, después de esos 4 días, no solamente tenía el déficit motor y sensitivo, sino que ya estaba haciendo alteración esfinteriana, hizo un episodio de retención urinaria y empieza a estar mucho más dormido. Tiene un antecedente de un síndrome gripal hace 4 semanas, previo al debut, que se había detectado ya por PCR, que había sido secundario a un adenovirus. Como complicación de esa gripa también hizo un absceso parotidio 8 días antes al inicio de los síntomas. Y aquí les traigo la línea del tiempo. Entonces hace primero una infección respiratoria alta por un adenovirus, se complica con un absceso parotidio, drenan el absceso, inician antibiótico y a las 2 semanas empieza con los síntomas neurológicos, valorado inicialmente por nuestros colegas en neuropediatría, quienes nos llaman para ver al paciente en conjunto. Entonces aquí nuevamente ese examen neurológico, realmente este chico se había deteriorado severamente, había requerido por la alteración del estado de conciencia, intubación, protección de vía aérea, está intubado en la UCI. Con eso eventualmente hacía algo de apertura ocular, respondía algunas preguntas con sí y no. En pares realmente no teníamos ninguna alteración. El compromiso motor estaba predominantemente, o la debilidad era con una paraparesia, alteración en miembros inferiores, tenía algo de liberación piramidal y el resto del examen neurológico estaba normal. Entonces teníamos un síndrome sensitivo y motor subagudo con alteración esfinteriana y también un síndrome de alteración de conciencia. Aquí entonces el PCR de ese hisopado nasofaringeo donde previamente se había identificado ese adenovirus, pero algo también muy importante, buscando la etiología de ese absceso parotidio, es que teníamos unos anticuerpos positivos para Bartonella. Entonces eso nos complicaba el estudio porque no sabíamos si era una complicación posinfecciosa o si eventualmente por la cercanía de esa parótida con cráneo podíamos tener incluso una complicación directamente infecciosa. Estas eran las resonancias de este chiquitín. Ya ahorita les muestro las resonancias de médula, pero para aquí ustedes alcanzan a ver el absceso con el que él llegó. Aquí se van a dar cuenta que las alteraciones, si bien él estaba críticamente enfermo, las alteraciones que estábamos viendo en resonancia no eran muy severas. De hecho, solamente, si ustedes me creen, acá hay algo de alteración de conciencia a nivel talámico izquierdo. En pedúnculo cerebeloso derecho vemos esta lesión que no es la ovoidea clásica que les mostré en el primer caso de esclerosis múltiple, que está tan bien delimitada, sino que son lesiones más irregulares. Tenía aquí una captación puntiforme de medio de contraste. En médula, nuevamente donde estaba el dinero, recuerden que este chico estaba paraparético, vemos que en el cono medular vemos este cambio en señal, por eso tenía debilidad en piernas y por eso estaba haciendo la retención urinaria, por esta lesión de cono medular.
La lesión es predominantemente central y para nosotros en neuroinmunología nos muestran estas imágenes y decimos de libro, esto hace parte de un espectro de neuromielitis óptica, probablemente tenemos un anti-MOC positivo. Y eso fue lo que sucedió. El anticuerpo sale positivo en unos títulos altos, unos títulos de 1 en 200. Ahí iniciamos ya previamente a que saliera positivo por la clínica y demás, habíamos empezado la inmunoterapia. Después de haberlo pulseado con esteroides, por ser pediátrico era más sencillo poner inmunoglobulina que empezar plasmaferesis. El chico igual hace recuperación motora, se extuba y se va a casa sin ningún déficit. Entonces, en esta tercera patología que les quería traer, estos anticuerpos especiales, algo parecido nos sucede con los MOC. Nos empezamos a dar cuenta que estos pacientes, predominantemente pediátricos, que hacían procesos postinfecciosos, en una gran cantidad había seropositividad para este nuevo tipo de anticuerpo. En adultos también tenemos debut de enfermedad, en ocasiones en el adulto tiende a ser una enfermedad que es un poco más agresiva. Aquí algunas de las diferencias entonces entre las tres primas desmielinizantes más frecuentes, la lista de neuroinmunología es mucho más extensa, incluso en ocasiones no necesariamente incluyendo alteraciones neuroinflamatorias, porque tenemos algunas leucodistrofias que también se parecen mucho, alteraciones mitocondriales que pueden lucir como esclerosis múltiple, pero estas tres son las reinas y aquí aprovecho para hacer la cuña que desde el año pasado ya en nuestra corte no solamente es esclerosis múltiple sino enfermedad desmielinizante y estamos teniendo la oportunidad de impactar como centro de excelencia el manejo no solamente de paciente con esclerosis múltiple sino de enfermedad desmielinizante, entonces se aumentó el pool de pacientes al que le podemos ofrecer este manejo transdisciplinario que es maravilloso. ¿Qué tenemos entonces de mensajes para llevar a la casa? La esclerosis múltiple, si bien es huérfana, es la enfermedad con mayor prevalencia de estas huérfanas en Colombia. Su incidencia, dependiendo de la región, puede a veces no ser tan baja, tenemos incidencias bajas hasta de 1.48, hasta 7, esto es mediana de 7.65, aunque tenemos algunas zonas hasta con 14 pacientes por cada 100.000 habitantes. Los biomarcadores como el descubrimiento de los nuevos anticuerpos han permitido ampliar el espectro del diagnóstico diferencial en enfermedades desmielinizantes, va a ser clave en el reconocimiento porque el tratamiento sí puede interferir y recuerden que incluso podemos hacer iatrogenia. Si le ponemos alguno de estos medicamentos que no necesariamente como inhibidores de esfingosina e integrina como el natalizumab a una neuromielitis óptica podemos inducir una recaída. Entonces tenemos que ser muy juiciosos haciendo todo el diferencial. No todas las enfermedades desmielinizantes son esclerosis múltiple, en nuestro medio clave pensar en el espectro de enfermedades de esas enfermedades del espectro de neuromielitis óptica, ya sean seropositivas o seronegativas. No toda la neuromielitis óptica da neuritis óptica bilateral o mielopatía concomitante. Esto es un mensaje importante porque muchas veces cuando llegan nuestros pacientes a consulta me dicen, doctora, es que a mí X especialista me dijo que yo no podía tener neuromielitis porque es que yo no tengo alteración en los ojos, entonces no implica que siempre vaya a tener alteración en los ojos. No es excluyente, sí hay pacientes que tienen los dos, incluso la forma como se describió inicialmente la enfermedad con la enfermedad de DeVick, pero no es obligatorio. Y como esta charla estaba programada era para las 9:30 de la mañana, corrí desde el aeropuerto y logré llegar hasta esta hora, por eso le había hecho la cuña de estos casos pediátricos y el espectro de la enfermedad en chicos y jóvenes y adultos que ustedes ya tuvieron la oportunidad de disfrutar con mi colega la doctora Adriana Casallas en Hora de las Mañanas, pero esto fue un recorderis de lo que ella les dijo. Nuevamente darles las gracias, les mostraremos en siguientes años la experiencia con la cohorte completa y muchas gracias por su atención. Aquí todos los neuroinmunólogos de CAIRE estamos también. Gracias.